Es un gusto para mí poder hablar sobre inteligencia artificial aplicada a una parte de los procesos y creo que es uno de los procesos más importantes porque involucra lo que es mano de obra y muchos de los costos dentro de las agrícolas, los costos más altos están relacionados a lo que es una mejor gestión y optimización de la mano de obra. Mi nombre es César Urrutia, yo soy cofundador de Space AG, una startup o ya una empresa que tiene cerca de 10 años, que viene trabajando con diferentes de las principales agroexportadoras, principalmente en Perú, en Chile, en México, y nuestro reto es llevar tecnología, transformar procesos, mejorarlos, optimizarlos, con el objetivo de lograr mayores eficiencias, mayores rentabilidad y mayor sostenibilidad. Cualquier pregunta que puedan tener, la pueden formular, la pueden escribir en el chat o en el botón de preguntas. Vamos a tratar que al final de este webinar se puedan responder todas las preguntas y en el caso quede alguna, igual se puede enviar la información de manera personalizada por WhatsApp o por correo. ¿Ok? Aquí van a aparecer algunas preguntas que son un cuestionario que hemos creado que nos va a permitir tener una idea de dónde es que está la mayor problemática, especialmente en esta parte del proceso de lo que es mano de obra, rendimiento, calidad, cómo optimizarlo y quiero entender exactamente dónde es que ustedes están experimentando los principales problemas. Igual es interesante porque este webinar, cuando recién lo pensamos, reflexionamos sobre qué parte de los diferentes procesos que vemos en las agrícolas deberíamos abordar. Porque obviamente tenemos inteligencia artificial aplicada a imágenes de satélites y de drones para medir el área foliar, para detectar plantas muertas, para medir el vigor, todo de manera automatizada con inteligencia artificial desde una imagen. Tenemos inteligencia artificial para hacer conteo de fruto, estimaciones de cosecha, pero en esta ocasión nuestro foco fue analizar el proceso de cosecha y ver las deficiencias que se tienen, porque hay muchísima gente que se contrata durante la campaña y hay muchísimas decisiones que se toman de manera empírica. Entonces dijimos, acá creo que hay una oportunidad grande, focalicemos la atención aquí, en la parte donde yo tengo que decidir a quién contratar o a quién darle un bono basado en información real, basado en información de cuánto está cosechando o la calidad que está cosechando, ¿no? Y ahí vimos que había un gap, había un vacío grande donde la información se recolecta de manera manual, a ojo, donde muchas veces no se tienen la cantidad de dispositivos celulares o tablets para poder estar registrando información. Y dijimos, aquí podemos optimizar una parte del proceso y hacer que la información se traiga de manera automática de una fotografía que se le toma a un formato o a un papel donde ya se llenan los kilos cosechados o las cajas o los cestos, ¿no? Y que toda esa información se jale al sistema y se genere un reporte automatizado si es que esa información llega a la nube, ¿no? Entonces es un proceso muy rápido que la inteligencia artificial te permite agilizar y discriminar quién es tu mejor cosechador o tu grupo de mejores cosechadores, cuánto tiempo se están demorando, la calidad de lo que están cosechando, y tú puedas corregir rápidamente o decidir de mover un grupo de un lote a otro o decidir de capacitar a las personas porque no están cosechando en base a lo programado o tienen, no sé, están desgarrando el arándano, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una tecnología que de alguna manera antes no estaba disponible y el proceso era muy manual, muy empírico. Cuando me llegaba la información de la cosecha, para mí esa información ya no me permitía actuar, ¿no? Porque me llegaba después de algunas horas o de algunos días, mejor dicho, ¿no? En el mejor de los casos, al día siguiente. Entonces aquí, en este webinar, nos vamos a concentrar principalmente en cómo retener y potenciar a nuestros trabajadores usando inteligencia artificial. Entonces, los resultados son los siguientes. A ver, pregunta número uno, hoy cómo identifican a sus mejores cosechadores. El mayor porcentaje lo trabaja a través de un Excel, ¿no? Y eso es lo que vemos, es la realidad. De manera transversal, todas las agrícolas llevan la información del papel y lápiz, de lo que han ido registrando manualmente, a un Excel. Pero esa información no llega de manera automática, ¿no? Con todos los formularios que se han llenado en papel hasta que yo logro transcribir esa información en Excel, pasa tiempo, se cometen errores, la información no es confiable y cuando ya tengo ese reporte, probablemente en el mejor de los casos al día siguiente, pero al día siguiente yo ya contraté a más gente y ya ingresó y ya está haciendo una labor, en este caso la cosecha. Entonces,
no llego a utilizar esa data, ¿no? Entonces ahí hay un reto grande que estamos de alguna manera resolviendo con lo que es inteligencia artificial. Hay algunos que han respondido entre el 21 y 24%, responden que es por percepción de los supervisores, haciendo reportes manuales, probablemente en papel, ¿no? En cuadernitos, con métricas en tiempo real, solo lo tienen 24% de los encuestados. La pregunta número 2 también es bastante interesante. ¿Qué tan difícil es actualmente medir el rendimiento real de la mano de obra en este proceso de cosecha, ¿no? Hay un 55%, que es el mayor porcentaje, que manifiesta que es medianamente difícil. Solamente un 15% ya lo mide de manera precisa, ¿no? Acá también hay una dificultad grande, ¿no? Si consideramos que solamente el 15% ya lo tiene bajo control. ¿Okay? La pregunta número 3 se concentra en lo siguiente. ¿Cuál consideras que es hoy la mayor pérdida económica en cosecha? El mayor porcentaje lo asume a la alta rotación del personal. Y es perfecto, porque este webinar va a tocar sobre eso. Cómo evitamos la rotación del personal o cómo incentivamos o fidelizamos a los trabajadores. Y para eso tienes que tener data. Para eso, para poder tomar decisiones informadas, obviamente, ¿no? La 4, rápidamente, ¿qué uso de la inteligencia artificial tendría mayor impacto en tu operación de cosecha? Acá los porcentajes están divididos casi de manera muy, muy similar. 42%, 42, 39, 33, 48. Yo diría que hay una necesidad transversal, ¿no? Que la inteligencia artificial me ayude a identificar los mejores cosechadores, a detectar el bajo rendimiento, a generar incentivos, a reducir la rotación del personal y a optimizar las cuadrillas. Eso es la radiografía de lo que nosotros ya intuíamos, de lo que ya veíamos en diferentes agroexportadoras con las que venimos trabajando. Y el proceso tradicional de cosecha es el siguiente. Más o menos puede variar un poquito de una agrícola a otra, pero la gente llega en un medio de transporte, llega en buses, ¿no? Se traslada a la agrícola. En las agrícolas más grandes, obviamente, son más buses, más personal. No puedo tener más de 10.000 personas en algunos casos en un día en pico de cosecha. Entonces es un reto, ¿no? Manejar la ocupabilidad del bus, la gente llega, baja del bus, hay que asignarla a un lote, a un cuartel, a una parcela, hay que darles una labor, si están cosechando, si están podando, etcétera. En el mejor de los casos hay que codificarla, ¿no? Hay que darle un seguimiento a la labor que están efectuando, como en este caso la cosecha, para saber cuánto están cosechando en términos de kilos y en términos de calidad, y en base a eso, en el mejor de los casos, poderles dar un bono por su buen rendimiento. Esto es un proceso transversal a muchas de las agroexportadoras, independientemente, o agrícolas, independientemente del cultivo o la localidad. ¿Correcto? Número 1, llegan en buses, muchísima gente, se traslada rápidamente, muy temprano en la mañana, ingresa. En el mejor de los casos, tengo un PDA que puede escanear el documento de identidad de la persona de manera que entra de manera fácil, ágil, ¿no? Y después están, obviamente, asignadas a un lote o a una actividad, en este caso es la cosecha del arándano, que ya tiene un código QR que lo puedo escanear, de manera que yo sé dónde está cosechando, en el lote 5, y cuántos kilos está cosechando. Entonces, rápidamente ya tengo el rendimiento de la persona. Pero acá hay una dificultad grande, que no todas las agrícolas tienen dispositivos móviles. No todas las agrícolas pueden tener gente que esté atrás de los cosechadores viendo cuánto ha cosechado la calidad. Y esa labor por lo general se realiza en papel y lápiz. Hay un cuadernito, ¿no? En el cual se va anotando el nombre de la persona y con palitos romanos se van cruzando, ¿no? Es bien empírico si se ponen a pensar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y ahí vas contando cajas, cestos, kilos, lo que sea, ¿no? Y esa información se lleva al Excel, pero la cantidad de errores que se pueden cometer ahí es enorme, ¿no? Y no solamente eso, sino la posibilidad de tener la información a la mano rápida para accionar, porque desde el cuadernito hasta que consolidas la data pasa mucho tiempo, muchos días, ¿no? Y ahí es el reto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos analizar como debilidades? Necesitamos mano de obra calificada, pero ¿cómo puedes decidir cuál es tu mano de obra calificada si no estás manejando bien la información? Entonces, ahí la inteligencia artificial juega un rol fundamental. ¿Ok? Tengo que traer muchas veces a personal de otras localidades porque ya me falta, en algunos casos, mano de obra. Tengo alta rotación del personal, que salió ahorita en la encuesta, y tengo costos crecientes. Mis márgenes se han achicado, ¿no?
ha subido el costo de los fertilizantes, la mano de obra cada vez más escasa, más costosa, y lo va a seguir siendo, ¿no? Es más, suerte tenemos acá si comparamos a Estados Unidos o a Europa, donde la mano de obra probablemente pues, es más costosa y también más escasa, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente nos falta mano de obra o es que no estamos gestionando bien lo que tenemos? Y para poder gestionarla, nuevamente necesitamos información. Y lo sabemos, ¿no? En Perú ya hay zonas donde estamos trayendo gente de la sierra o de localidades más lejanas y les tenemos que dar mejores condiciones de salud, de educación, bonos, etcétera, porque ya hasta la competencia entre agrícolas ya se ha vuelto mucho más fuerte, ¿no? Y tengo que tratar de conservar a mis mejores trabajadores. Lo vemos en Estados Unidos, que tienen que traer gente de México para que coseche. Lo vemos en Italia, en España, que hay gente que llega de África, muchas veces de manera ilegal. Entonces es un problema a nivel global. No es solamente de una agrícola en Chao, en Virú o en Ica, ¿no? ¿Y qué se requiere para encontrar esta mano de obra calificada? ¿Qué tenemos que hacer o cómo la podemos categorizar? ¿Es realmente un problema o es algo que tal vez no va a ser un impedimento en el futuro? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser uno de los mayores retos en el futuro. Podemos tener mucho capital, tal vez inversionistas, pero no vamos a poder seguir creciendo si es que no optimizamos la mano de obra. Y pueden ser robots, tal vez mañana, pero yo dudo que vamos a poder optimizar todo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, la pregunta concreta, la pregunta incómoda. ¿Sabes quiénes fueron tus mejores cosechadores el día de hoy día? ¿O esta información tal vez la vas a tener de aquí a unos días o tal vez nunca te va a llegar? Este dato que te llegó al día siguiente o después de 2 días te permite accionar a tiempo o ya es cuando tienes la radiografía pero muy tarde, ya tienes el problema encima. Porque eso se refleja en tu costo operativo. Entonces, si tú quieres optimizar tu cosecha o la labor que estés realizando, tienes que tener la data a tiempo. En general, yo diría que el promedio son 24 horas, en el mejor de los casos, ¿no? Ya tengo la data de la cosecha o de la calidad al día siguiente, en algunos casos, ¿no? Y está bien, pero ¿puedo accionar o ya contraté a los trabajadores al día siguiente y ya tengo nuevamente pues la panorámica, pero tarde, ¿no? Ya me desgarraron el arándano, ya me cosecharon frutas sin pedúnculo, en fin, tengo merma más alta de lo que quisiera, ¿no? Entonces aquí hay un espacio grande para optimizar, ¿ok? Entonces, en resumen, incertidumbre en lo que es rendimiento, seguro. No sé quiénes son mis mejores cosechadores a tiempo. Alta rotación, claro, porque si donde el vecino están cosechando y me están pagando un sol más o un dólar más, yo me voy a donde el vecino. O tal vez hay una actividad que paga más. Entonces, al final, pues me conviene ir yo como cosechador donde estén pagando más. ¿Por qué? Porque la agrícola no sabe quién soy, porque la agrícola no me tiene traqueado, no tiene información, no me está dando un plan de incentivos que me permitan a mí quedarme ahí y trabajar con ese mismo fondo o ese mismo responsable, ¿no? Lo que hemos llamado la ineficiencia silenciosa, y con esto ya voy terminando para dar paso a la parte técnica. Este es un ejemplo real. Es una agrícola que hemos agarrado como caso de uso, en la cual ellos contratan 13.000 trabajadores en pico de cosecha, y lo que nos manifiestan es que aproximadamente 3.000 de ellos presentaron ausentismo. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando yo los contrato, en los 3 primeros días yo los estoy capacitando, pero hubieron de esos 13.000, 3.000 que se fueron en esos 3 primeros días. O sea, la rotación que existe es altísima, ¿no? Y esto puede variar en base al cultivo, la localidad, ¿no? Pero igual, los números son fríos, ¿no? Nos hablan, nos dicen que aquí hay una oportunidad grande de mejora y la inteligencia artificial creo que puede llenar este vacío. ¿Ok? En conclusión, no necesariamente te falta gente, te falta gestionar mejor a ese recurso tan importante y optimizar tu proceso. Probablemente hoy día tengas trabajadores muy buenos y trabajadores muy malos. Eso quiere decir que estás subsidiando lo que hacen los malos con el trabajo de los buenos. Y eso en promediarlo tal vez ni siquiera se ve. Probablemente no tengas un ranking claro de quiénes son los mejores y los peores o qué incentivos darles. Y como dijeron, la gran mayoría de personas gestiona todo con Excel. Y esa no es la forma de gestionarlo. Eso es una ilusión de control. Y eso salió en el cuestionario de hoy día, ¿no? Más gente no necesariamente significa más productividad o más calidad. Más gente mal gestionada es un mayor costo, una menor rentabilidad o utilidad. ¿Ok? Con esto yo cierro lo que es la parte de la introducción.
Espero que el concepto quede claro. Estamos focalizando solamente en una parte del proceso de cosecha, cómo optimizarlo con inteligencia artificial. Si hay alguna idea más adelante que quieran abordar y lo pueden poner en las preguntas, podemos abordar otro tema también en un futuro webinar. Eh, Porque sí, como decía al inicio, ¿no? Hoy día usamos inteligencia artificial. Hay más de 50 millones de datos en la plataforma de Space AG y estamos creando correlaciones también, como agentes que te puedan dar indicadores entre la humedad relativa y un hongo o botritis, ¿no? O radiación y floración, o grados días de desarrollo y cómo la fenología va cambiando, o el riego programado versus el riego ejecutado y cómo eso está influyendo en la productividad. O sea, estamos haciendo cosas bien interesantes. Estamos haciendo, como decía, detección de plantas muertas desde una imagen del dron con inteligencia artificial, ¿no? Estamos haciendo conteo de frutas para mejores proyecciones de cosecha, pero hoy día tengo el placer de presentarles a Carla. Carla trabaja en Space AG ya desde hace varios años y hoy día el orgullo mío es que ella lidera el área de Customer Success. Está haciendo un trabajo impecable, no solamente en Perú, sino también en otros países. Y el reto es poder entender estos procesos, estas dificultades y ver cómo la tecnología puede transformar, optimizar estos procesos y obviamente hacer que las agrícolas sean más sostenibles y rentables. Carlita, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, César. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bien, justo ahí como menciona César, ¿no? El punto aquí o el tema de la cosecha en estos días es bastante importante porque puede hacer una gran diferencia en la operación. Contar con la información de la cosecha a tiempo nos permite tener ciertas ventajas, como por ejemplo podemos ir viendo qué lotes están cumpliendo con sus kilos proyectados o podemos también detectar problemas de calidad y corregirlos a tiempo. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que existen ciertas barreras que ya César ha comentado, como es la falta de equipos de teléfonos para recolectar información o la falta de internet en campo, o que aún el proceso todavía no está digitalizado. Es aquí en donde la inteligencia artificial nos abre una nueva posibilidad y es justamente lo que vamos a ver hoy. Cómo Space AG con la inteligencia artificial ha logrado de que una foto de un formato físico se convierta automáticamente en información lista para analizar y tomar decisiones a tiempo. Este, esta demo va a tratar sobre 5 procesos. Primero vamos a ver cómo tenemos construido formatos preconfigurados ya, formatos o cartillas digitales. Luego cómo esto llega a ser un formato físico, cómo la información se captura en imágenes y esto cómo se procesa después con el uso de inteligencia artificial a información digital ya lista, procesada para reporterías y toma de decisiones. Entonces, hablando del primer proceso, tenemos los formularios preconfigurados, ¿no? En este caso, hemos diseñado un ejemplo con una agrícola que su proceso de cosecha consta de 2 pasos. Primero, la asignación de grupos, la asignación de jefes de campo, es decir, voy a asignar al trabajador a qué grupo pertenece, voy a decirle quién es su jefe, quién es su caporal o quién es su jefe de calidad. Luego, en la otra parte del proceso ya vendría a ser la captura del rendimiento en cosecha. Entonces, si hablamos de asignaciones, este es un formulario digital preconfigurado que puede ser transversal para distintos cultivos, ¿no? En este caso, esta demo es sobre granada, pero se puede usar para cultivos como arándanos, uva, etc. Luego, la segunda parte, que es el rendimiento de cosecha, ya viene acá y está enlazada justamente a lo que es la asignación. Luego, ¿cómo son los formularios o cómo se emiten estos formularios físicos que son alimentados de la primera cartilla o del primer formulario digital? Se hacen aquí en Google Sheets y se diseñan de esta manera que ya te arroja la información lista para imprimir y llenar, ¿no? En este caso tenemos el título del formato, tenemos la fecha, tenemos o sabemos quién es el caporal, quién es el jefe de calidad. Este QR, que es el identificador del enlace a la cartilla anterior, es decir, de la asignación. Tenemos también el grupo y acá abajo pues tenemos ya los datos detallados, como son los trabajadores, los lotes en los cuales se van a cosechar, las horas de inicio y final, observaciones y la firma de los cosechadores.
Finalmente tenemos también el dato de la firma del caporal. Entonces, esto se imprimen en formatos PDFs, se generan de esta manera y ya estamos listos para registrar la cosecha en campo. Entonces, a diferencia del proceso convencional que manejamos en Space AG, que es subir información desde una cartilla, en este caso, pues ya este es un formulario digital porque, pues como digo, no siempre se puede digitalizar la información o no siempre se puede tener todo en el aplicativo. Luego nos dirigimos a campo con estos formatos, se llenan de esta manera. Esto lo pueden llenar distintas personas. La inteligencia artificial, pues justamente es que aguanta estos borrones, estos números tal vez que son medio no entendibles, ¿no? Luego, finalmente obtenemos ya estos formatos de acá, que ya están llenados, ¿no? Están con los números de cestos cosechados, a qué horas ingresó, a qué hora salió cada trabajador, la firma de cada uno de ellos y la firma del caporal. Entonces, esta imagen es al final o es quien se va a convertir en las muestras digitalizadas sin necesidad de que nosotros ingresemos algo, sin necesidad de que nosotros ingresemos muestras por el teléfono o por el aplicativo, sino que con un procesamiento simple podemos llevar esto ya al apartado de muestras. O sea, sin Entonces, llevarlas al Excel manualmente, sí, ¿correcto? correcto, sin llevarlos al Excel. Este proceso es relativamente simple. Aquí activamos herramientas. Para los que no conocen Space AG Supervisor, esta es la plataforma, ¿sí? Aquí es donde nosotros podemos hacer cualquier tipo de configuración y también visualización. Y para los que lo conocen ya, la opción de importar muestras desde fotos no está activa para todos, pero si quieren hacer muestras, los invitamos también a escribirnos para ayudarlos a activar este botón. Entonces decía, seleccionamos la opción de importar muestras desde foto. Aquí nos va a pedir que seleccionemos la cartilla que vamos a alimentar. En este caso sería rendimiento en cosecha 2026 y el nombre del evaluador, ¿no? Luego, acá nos va a pedir que seleccionemos las fotos. Por temas de tiempo, yo voy a seleccionar una foto, pero se puede trabajar también con varias imágenes. Activo el buscador y selecciono la imagen que quiero subir. Entonces, aquí ya Esa está. imagen sería la de la cosecha, ¿correcto? Sí, Lo sí, que han sí. registrado de cosecha, ¿no? Esta Excelente. imagen es la que están viendo acá. Sí. Entonces, aquí le vamos a dar en procesar. Y aquí nos piden ciertos pasos o ciertos procesamientos o procedimientos, ¿no? Como por ejemplo, nos dicen qué campos ya están prellenados. En este caso, los campos prellenados ya pues son los números de trabajador, el DNI, los nombres. Entonces, vamos a seleccionar estas opciones y las demás que se han digitado en campo, es decir, que se han llenado a mano, se quedan en blanco. Luego abajo, como tenemos o como este proceso de cosecha está enlazada a otra cartilla, mediante un QR vamos a seleccionar QR o código de barras en la foto. Le damos a continuar análisis y aquí es donde empiezan a procesar las imágenes. Esto nos va a tardar unos segundos y ya luego vamos a poder subir esto al sistema. Entonces, aquí revisamos de que las columnas se estén jalando correctamente, de que no hay errores, y le damos a dar a sí correcto, y ya posteriormente pasamos. Eso lo ha hecho en tiempo real, ¿no? Sí, sí, O correcto. sea, los tiempos son breves también. Sí. Se demora un aproximado y mejorando todavía de 30 segundos por cada imagen. Mm. Ahí está analizando la imagen y ya podemos subir esto al sistema. Listo. Hasta aquí, digamos que ha habido diferencias, ¿no? Anteriormente nosotros creábamos las cartillas o creábamos los formularios digitales, teníamos evaluadores en campo con los teléfonos y estos evaluadores registraban información desde el teléfono móvil y subían esto al sistema. En este caso, se generan los formatos físicos, se llenan, se toma una foto y se sube al sistema. Luego, ambos caminos nos va a llevar al apartado de muestras, que es este de acá, está acá nos lleva al apartado de muestras. Entonces, tanto la información que llega por el teléfono móvil como por las imágenes de guía se ven como siempre, tal cual, en la misma vista, la misma interfaz. Carlita, te hago una pregunta, te complico, que esto no estaba planeado. ¿Qué pasa si cuando yo tomo la foto de la hoja en el registro
de los kilos cosechados, la persona escribió un 6 y se parece a un 8. ¿La inteligencia artificial va a reconocer eso como un error? Eso ya se puede revisar justamente acá, se puede revisar en el formato ya subido, ¿no? O sea, acá tú entras a muestras, revisas toda la información, toda la lista, si es que ves que algo no coincide, ya se puede corregir. Pero actualmente, como decías, se está mejorando este procesamiento, tenemos algo del 98% de exactitud con la información. Entonces, mientras más se entrene la inteligencia, pues más exacto va a ser y si digamos, pues al 100% sería Claro, genial. claro. O sea, ahí mi pregunta sería, ¿ese 2% de potencial error o de posible error te lo da para que tú lo puedas analizar y corregir? Sí, solo que producto es quien maneja esos Claro, pero sí, sí se características. puede, ¿correcto? Sí, sí, sí. Sí, Ya, tenemos números excelente. exactos de cuál es el porcentaje de asertividad. Ok, perfecto. Bien, entonces, aquí están los 20 trabajadores que habíamos tenido o que teníamos en esta lista que se llenó. Tenemos también su respectiva cosecha por cada lote, sus horas de inicio, sus horas de salida y las observaciones, ¿no? Y justo lo que les mencionaba acá, se puede editar, sí, también. Es como les decía hace rato, es tal cual las muestras que hemos trabajado anteriormente con los aplicativos móviles, podemos editar y podemos guardar. Bien, hasta acá tenemos el proceso de cómo usamos inteligencia artificial para subir muestras. Ahora vamos a ver qué información podemos extraer de este proceso de cosecha. Lo primero es el ranking de cosecha, en donde vamos a saber quiénes son nuestros mejores y nuestros peores cosechadores al día, y de ahí podemos tomar la decisión de si los contratamos al día siguiente, de si los movemos de grupo o los movemos de variedad. También ya de forma más elaborada se pueden tener análisis o informes ya a nivel gerencial en donde tengamos pues cuántos kilos se cosechó, cuánto nos costó cada kilo. También tenemos datos demográficos, ¿no? Como cuántos trabajadores activos tenemos en la semana, cuántas fueron mujeres, cuántos fueron varones. De ellos, cuántos son los locales, cuántos son los foráneos que nos cuestan un poco más y por ende deberían de rendir un poco más también, cuántas altas y cuántas bajas. Y acá también un indicador muy importante, el indicador de ausentismo, ¿no? Justamente César hace rato comentaba sobre el 23%, que es un número bastante alto de ausentismo en realidad. Entonces sí es muy importante monitorear este indicador. Y bueno, finalmente la rotación. Hasta aquí. Ahí, ajá, ahí yo tenía una idea que no la estamos mencionando en este webinar, pero que es interesante porque ya hasta este punto tú has logrado optimizar gran parte del proceso, ¿no? O sea, la persona que va a cosechar el día de hoy, en pocas horas tú ya la tienes registrada, ya tienes el rendimiento, ya tienes la calidad, en algunos casos sabes si es hombre, si es mujer, de dónde proviene, si es viudo, soltero, casado, divorciado, en fin, sabes todo. Entonces, ¿cómo usas esa información al día siguiente cuando llega esa misma persona? ¿No? Entonces, ahí viene la reflexión. Ya cuando vienen cientos o miles de personas, ingresan, tú a esa persona la puedes escanear, su DNI con un PDA, y ponerla en el grupo A, B o C, en base a su rendimiento del día anterior o del promedio semanal o de la campaña anterior. Ya eso tú lo decías, porque ya la base de datos la manejas, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo interesante, porque ya realmente estás logrando, es como un equipo de fútbol, ¿no? ¿A quiénes pongo en el equipo de fútbol? ¿Los mejores? Pero a los mejores, ¿dónde? ¿Al delantero lo pongo en el arco o al arquero lo pongo en la delantera? Hoy día hay como que esta visión de que entran todos y tengo que contratar a más gente porque necesito más gente, pero no es que porque yo tenga más gente en el campo voy a ganar el partido, ¿no? Entonces es como optimizas ese proceso, cómo tienes a los mejores trabajadores en base a su rendimiento en las variedades o en los lotes donde realmente tienes mayor productividad o tienes algún tipo de variedad donde ellos se desempeñan mejor, ¿no? O sea, ahí creo que hay un valor agregado concreto, ¿no? Sí, sí, claro. Y de hecho, también en línea con lo que dices, justo lo que iba a comentar es que hasta aquí tenemos el análisis que hace la agroexportadora, que hace la empresa, ¿no? Pero también mucho el ausentismo es propia decisión del trabajador, del mismo cosechador. Entonces, para esto
se ha reversionado, se está trabajando en una nueva versión del portal de trabajadores que ya algunos clientes lo conocen, ya lo han usado también, en donde el trabajador con su código único va a poder ingresar y va a poder revisar cuánto ha cosechado en los días o cuánto ha cosechado en la semana. Eso o esta información era lo que se manejaba hasta hace un tiempo. Sin embargo, ahora vamos a tener otro tipo de información, como por ejemplo, ya va a tener el usuario un perfil, va a tener la posibilidad de enviar feedback, es decir, de anónimamente decir, ¿no? O poder opinar o poder dar alguna observación sobre el proceso de cosecha o sobre el equipo o el ambiente laboral que tiene en campo. Asimismo, también va a tener la posibilidad de confirmar si es que al día siguiente va a ir a cosechar a campo o ya no. Entonces, con esta información, pues ya y conjuntamente con el rendimiento del día anterior, la empresa puede hacer un match y puede estimar cuántos trabajadores van a regresar o con cuántos trabajadores van a contar. Bien, este es el caso de arándano. Ahora, también tenemos un caso que hemos analizado con inteligencia artificial. Es un análisis que hicimos durante algunas semanas con una empresa cliente que nos lo solicitó. Y es el caso de la cosecha o del complemento en cosecha. A ver, acá creo que es muy común para todos los cultivos que al trabajador, bueno, por ley, ¿no? Al trabajador se le paga un mínimo en el día, supongamos 50 soles. El rendimiento mínimo esperado o los cestos o las cajas mínimas que cubren esos 50 soles, supongamos que son de 30 cajas en un día y su jornal de 50 o el pago de su jornal de 50 soles. Hay trabajadores que van a cosechar 30, hay trabajadores que van a cosechar 31 o más, pero ¿qué pasa con aquellos que no cosechan el mínimo esperado? Es decir, que pueden cosechar 25 o peor aún, pueden cosechar 10 cajas. Aún si cosecha 10 cajas, se le tiene que pagar el jornal como si hubiera cosechado las 30. Entonces, es como que le estuviésemos pagando por 20 cajas no cosechadas o por 20 cajas que no se van a vender al final. A esta diferencia de pago le llamamos nosotros complemento en cosecha. Y el análisis arrojó estos números, ¿no? Que para 3 campañas o información de 3 campañas, esta empresa estaba pagando solamente en complemento de cosecha casi 1,5 millones de dólares, que representaba el 7% de su gasto en cosecha total. Por cada fundo y por cada año hay pues porcentajes que van variando, ¿no? Sin embargo, este 1,5 millones pues sí representaba un dinero para este cliente, entonces aquí es donde se puede hacer el doble clic y podemos saber o hacer un mejor seguimiento para hacer un mejor seguimiento para evitar que este número sea tan grande o reducirlo pues al porcentaje mínimo. Así como hemos hecho el análisis con este cliente, también lo podemos hacer con ustedes. Es decir, si quieren descubrir cuánto dinero están pagando solamente en complementos de cosecha, pueden enviar su información o aceptar este aviso que está apareciendo en sus pantallas. Cabe resaltar que este análisis se hizo para un cliente de México y es un cliente que maneja arándanos. Ahí, Hay otro, si es que no están seguros de cómo funciona, podemos hacer una pequeña llamada, un pequeño meet de unos 10 minutos y explicarles cómo sería este proceso de análisis, ¿no? ¿Qué información necesitamos? ¿Cuánto tiempo nos tomaría aproximadamente? también cuando estabas hablando me venía en mente, em, ¿qué pasa si yo soy un buen cosechador que tiene buen rendimiento, pero hago gran parte de mi labor en las primeras horas del día? Y de ahí, obviamente, como que bajo la marcha, ¿no? Voy más lento, porque igual me van a pagar, ¿no? O sea, llego al mínimo, llego a lo que me deberían de pagar, pero en realidad yo podría ser mucho más eficiente, tener un mayor rendimiento, pero como hago bien mi trabajo, me concentro en las primeras horas y después ya voy lentito, ¿no? Ahora, si yo tuviera esa información en tiempo real o casi real, yo podría corregir también esa curva que comienza bien y ahí se aplana, ¿no? Pero todo con información al final, ¿no? Por eso es tan clave poder llevar la información a digital y procesarla rápidamente
en reportes o en alertas, ¿no? Mucha de esta información, si nosotros configuramos parámetros muy por debajo o muy por encima de un promedio, también puede llegar al WhatsApp, de manera que genere una alerta inmediata, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que, o sea, se puede ir viendo cómo es que optimizamos la recolección de información, ¿no? Que con la información es que se hace todo, o sea, se toma todas las decisiones posibles. Entonces, mientras la información sea de más calidad, o sea, o más precisa o más rápida, podemos hacer estas correcciones también a tiempo real en campo. Ok, finalizamos Ahí la votación. No sé si hay mientras, alguien más que quiera. Igual ahí hay un 27% que no está seguro cómo funciona. Tal vez, si no está seguro, igual podamos hacer una explicación más detallada en otro momento. sí, 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 totalmente. Ahí están los resultados, ¿no? Ya, excelente. Listo. Bueno, hasta acá hemos visto cómo es que hemos usado la inteligencia artificial para distintos procesos, ¿no? Primero para la cosecha, cómo hemos creado formularios digitales como si fuesen cartillas comunes o convencionales, cómo esto se transforma en un formato físico, cómo, bueno, eso que se llena en campo, luego cómo se traduce al sistema o cómo se digitaliza el sistema de forma automática y los reportes que se pueden generar en base a esa información. Asimismo, también usamos inteligencia artificial para hacer análisis de datos que tal vez sean un poco tediosos de hacerlos manualmente y llegar a números como esto que hemos llegado para el complemento de cosecha, que son 1,5 millones de dólares solo por el pago de complemento de salario. Excelente. Tal vez podemos dar paso a las preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, creo que este es el momento. Hay una pregunta que tal vez te la puedo compartir, Carla, de Arístides, que dice, mencionaste un control al ingreso, llegada de los cosechadores. ¿Qué es lo más eficiente que han notado para que el ingreso sea más rápido al mismo tiempo que ya voy controlando el ausentismo y la distribución de tareas o áreas de trabajo? A ver, aquí podemos nosotros tener una lista de todos los trabajadores que en teoría van a llegar a campo, ¿no? Entonces, a medida que los vas pedateando para distribuirlos a sus distintas tareas, vamos a ir viendo cuál es el porcentaje de ausentismo, porque de las 1.000 personas que podemos tener en la lista, solamente se pedatearon 900 personas, ya sabemos que hay un 10% solamente haciendo la distribución de tareas, es decir, medimos el ausentismo y a su vez distribuimos o tareamos a cada persona. Ok, hay otra pregunta. Dijiste que usaron inteligencia artificial para este análisis. ¿Cómo han utilizado inteligencia artificial para el análisis de información complemento de cosecha? Ok, aquí hemos usado la inteligencia artificial para que nos consolide la información, porque teníamos, como eran 4 fondos, teníamos información, digamos que distintas bases de datos, distintas tablas, y ahí con una herramienta hemos hecho que esta herramienta pues prácticamente agarre las tablas, las combine o las machee y saque una tabla única para hacer solamente un consolidado rápido. Y esto agilizó bastante este análisis, ¿no? Porque era mucho de ver qué es lo que teníamos o revisar la información o limpiar la información. Excelente. No sé si tendrán ahí alguna otra consulta. Igual, Carlita, ahí creo que, o sea, de manera muy simple, no sé si en vivo, no te quiero complicar tampoco, pero podemos mostrar tal vez la plataforma, el módulo de inteligencia artificial que tiene como complemento, o si quieres lo muestro yo brevemente, si no lo tienes ahí abierto. Sí, por favor. Ya, a ver, ahora voy a mostrar. Lo que hemos mostrado nosotros, como decía al inicio, está muy alineado a lo que es
la parte del proceso de cosecha y cómo la inteligencia artificial ahí puede ayudar. Ahí se ve en pantalla, ¿correcto? Entonces, ese es uno de los resultados dentro de la plataforma, el ranking de los cosechadores, ¿no? Los mejores acá arriba, los peores acá abajo. Pero de ahí hay un módulo netamente de inteligencia artificial, como si fuera un agente, ¿no? Entonces aquí yo puedo seleccionar de hacer analítica en base a los formularios o formatos digitales que yo traigo en la plataforma, ¿no? Entonces yo acá puedo seleccionar la cartilla, que puede ser de cosecha, puede ser de riego, puede ser de plagas, etcétera, y en base a esto yo le puedo dar una pregunta, como si fuera el chat GPT, ¿no? Entonces le puedo decir quiénes fueron, ejemplo, ¿no? ¿Quiénes fueron los mejores cosechadores en base al rendimiento y la calidad, ¿no? Rendimiento y calidad el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, y ahí ya la plataforma va a procesar toda esa información que uno ha ido recolectando, ¿no? Entonces, todo este módulo también ya está implementado dentro de la plataforma. No sé, hasta acá llega el webinar. Espero que haya sido de su agrado. La inteligencia artificial creo que va a transformar mucho de los procesos actuales. No creo que vaya a eliminar puestos de trabajo o al menos los puestos de trabajo que de alguna manera, o las personas, mejor dicho así, de esta manera lo reformulo, las personas que aprendan a usar inteligencia artificial y ese tipo de herramientas van a repotenciar las actividades que ya realizan, ¿no? Entonces, no lo veo como una herramienta que va a sacar o que va a eliminar puestos de trabajo necesariamente, pero que si se usa bien va a repotenciarlos, ¿no? Y obviamente el objetivo de hoy día también era buscar eficiencias y buscar de ser más rentable dentro de las operaciones agrícolas.